primera mesa con las definiciones y dilemas conceptuales en torno a la transparencia y la protección de datos personales en la procuración e impartición de justicia. Nos acompañan, y voy a citar en el orden de prelación, como están listados en el programa, en primer término al doctor Pedro Salazar Ugarte, doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia, y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuenta con el nivel C del PRIDE y el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación giran en torno a las precondiciones y condiciones que hacen posible la vigencia de los modelos democráticos constitucionales, temas sobre los cuales ha publicado diversas ediciones. Bienvenido, Pedro, y muchas gracias por la asistencia a este seminario. Adelante, Pedro. Yo creo que hacemos la presentación y ya es. No, yo creo que vamos como vayan exponiendo cada uno de ellos. Entretenido en otras cosas. Pues bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación a este quinto seminario internacional. En particular quiero agradecer a la comisionada Arely Cano y al comisionado presidente Oscar Guerra. Adelante. Para mí es un gusto, en verdad, compartir esta mesa con tan distinguidos panelistas y en particular lo quiero decir porque es un honor, en serio, con la doctora Jacqueline Tesano. Bueno, les debo decir que a la hora de preparar mi ponencia para este seminario, en verdad encontré varias dificultades porque aunque he leído y conozco los temas sobre todo de transparencia y en general de datos personales, en el momento de visualizarlos desde la perspectiva de la procuración y de la impartición de justicia, fueron más los dilemas que las respuestas que fui encontrando. Y entonces opté por enfrentar el tema y estos primeros planteamientos generales y conceptuales desde la perspectiva de los derechos fundamentales y sobre todo de dos de estos derechos fundamentales, uno de los cuales nos convoca directamente a la mesa el día de hoy, que es el de los datos personales, y otro que está directamente relacionado con el tema de la procuración e impartición de justicia, aunque, digámoslo así, corre por una agenda paralela a la de los institutos de transparencia y protección de datos, que es el derecho de presunción de inocencia. La primera cosa que quiero decir es que, como ya nos enseñó Isaiah Berlin hace muchos años, lamentablemente no siempre las cosas buenas, los bienes valiosos, se llevan bien entre ellos, sino que en muchas coyunturas y en muchas circunstancias entran en tensión. Una tensión que en el caso del tema que nos ocupa, me parece que se hace evidente cuando colocamos el principio de publicidad y de transparencia frente al principio de protección de datos personales asociado, anclado con el principio o derecho de presunción de inocencia. El derecho de los datos personales en el caso mexicano se encuentra contenido en el título primero de la Constitución, destinado precisamente, después de la reforma de junio de 2011, a el capítulo de los derechos humanos y sus garantías. No solo el derecho de protección de los datos personales se encuentra contenido específicamente en el artículo 16 de la Constitución, del cual me permito leer únicamente los dos párrafos que me interesan. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional,
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Este párrafo fue adicionado a la Constitución en junio de 2009 y, como podemos observar, y es lo que quiero subrayar, está incorporado en la Constitución en un artículo orientado específicamente a oponer límites a las potestades punitivas del Estado. En realidad, se trata de una norma complementaria que vino a reforzar una disposición que ya se encontraba en el artículo 6º de la Constitución desde el mes de julio de 2007. El artículo 6º decía y dice: toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. En principio, si hiciéramos una lectura segmentada de estas dos disposiciones, podríamos pensar que la salvaguarda del contenido del artículo 16 de la Constitución corresponde sobre todo a las autoridades jurisdiccionales, mientras que la protección de esta disposición que acabo de leer del artículo 6º correspondería a los institutos de transparencia y protección de datos. Lo que yo sostendré en los siguientes minutos es que esto no necesariamente es así, que si bien los jueces tienen la obligación de salvaguardar lo que les corresponde en el artículo 16, me parece que los institutos de transparencia y protección de datos personales están también obligados constitucionalmente a brindar protección tanto a lo que dispone el artículo 6º como a lo que se refiere en ciertas circunstancias y coyunturas a lo establecido en el artículo 16. La protección de los datos personales, que son el bien jurídico tutelado por estas disposiciones, es un derecho humano que continúa sido protegido por la ley correspondiente, por la legislación secundaria, no solo cuando es vulnerado por las autoridades, siguiendo el esquema tradicional en la materia, sino también cuando es vulnerado por los particulares. Con ello, siguiendo la lógica que fue inaugurada en México por la Ley para Prevenir y Combatir la Discriminación, ha venido evolucionando el paradigma constitucional que ofrece protección a los derechos humanos. Estos, reconoce ya nuestro ordenamiento jurídico, pueden ser violentados no solo por las autoridades estatales, sino también por los particulares, por lo que deben ser protegidos también ante ellos. Esto tiene su origen, si lo vemos desde el punto de vista del derecho comparado o la doctrina comparada, sobre todo en el ámbito de la justicia constitucional alemana. Ahí es donde ha habido un desarrollo más interesante, creo, hay algo en España, pero a mí me gusta la doctrina alemana y las decisiones del Tribunal Constitucional en la materia sobre la protección de datos personales de tipo horizontal entre particulares. Bueno. Claro, siempre suponiendo que la violación tiene lugar cuando existe una desigualdad de poder en la relación entre los particulares, lo cual es, digamos, el factor clave que convierte una lesión al derecho en una violación de un derecho fundamental. Si pensamos en la definición de los datos personales que contiene nuestra legislación, veremos que la ley correspondiente dice que los datos personales son cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Es la definición que la legislación vigente nos ofrece. Pues bien, si pensamos en la procuración e impartición de justicia, que es el tema de este seminario y el que me puso a mí en problemas porque además no soy penalista, tenemos que la Constitución también protege en su artículo 20 otro derecho fundamental, otro principio básico de todo Estado constitucional, la presunción de inocencia. El artículo 20 señala dos cuestiones. Por un lado, que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Subrayo el principio de publicidad. Y cuando se refiere a los derechos de las personas imputadas, nos dice que éstas tendrán el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Esta disposición se encuentra reforzada y complementada ahora, además, sobre todo después de la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011,
bajo la lógica del bloque de constitucionalidad, por el artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que dice textualmente: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia en cuanto no se compruebe legalmente su culpabilidad. Se trata de un derecho fundamentalísimo, si se me permite la exposición, que, según el teórico del garantismo Luigi Ferrajoli, tiene dos significados principales. La regla de tratamiento del imputado, que excluye o restringe al máximo la limitación de la libertad personal y de los datos personales de la privacidad de las personas, y la regla de juicio, que impone la carga acusatoria de la prueba hasta la absolución en caso de duda. En congruencia con estos principios, si nos atenemos al sentido garantista de nuestras normas constitucionales, de nuestro derecho positivo, de lo que es derecho vigente en México, el principio de publicidad del proceso penal debe interpretarse, creo, siempre como una garantía a favor del imputado y nunca en contra suya. Sirve para que el imputado conozca los elementos del proceso en su contra y como garantía contra el arbitrio, pero no para que se le exhiba públicamente como un presunto culpable. La publicidad del proceso, que sin duda también es un derecho asociado al acceso a la información por parte de los ciudadanos, he ahí la atención a la que hacía referencia al inicio de mi ponencia, insisto, la publicidad del proceso encuentra un dique en los derechos fundamentales antes mencionados, el derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la presunción de inocencia. Pues bien, hace 3 días vimos en la televisión el rostro de Daniel Pérez Patricio, alias el Dani, presunto asesino de Juan Francisco Sicilia. De la misma manera, en el mes de agosto supimos de la detención de Óscar Osvaldo García Montoya, líder de La Mano con Ojos. Y hace ya algunos años supimos de la detención en su momento de Florence Cassés y nos enteramos del circo mediático que la circundó. Estos son solo unos ejemplos buscados al azar de las notas presentes de lo que se ha vuelto una realidad cotidiana en el México de hoy. Televisoras, medios impresos, buscadores de Internet exhiben rostros, nombres y filiaciones de personas detenidas que no han sido sentenciadas por ningún delito. Son todos ellos presuntos culpables. Detrás de estas exhibiciones siempre hay una autoridad de procuración de justicia y una estrategia de disuasión del crimen que, además de haberse mostrado infructuosa, se traduce en la violación de los 2 derechos fundamentales que he rescatado: la protección de los datos personales y el principio de presunción de inocencia. La procuración de justicia es el expediente más delicado del poder estatal. Desde ahí se expresa la potestad punitiva, que no es otra cosa que el uso de la fuerza pública. Cuando se trata del derecho penal, además, lo que está en juego es la libertad de los individuos. Por eso el derecho constitucional, al menos desde la Carta Magna de 1215, se ha empeñado en oponerle límites y vínculos al uso de esta potestad estatal. Sin duda, los jueces en principio, en tanto impartidores de justicia, tienen a su cargo la garantía de que el poder punitivo estatal se ciña a los límites del derecho. Los derechos de las personas son el bien último que debe salvaguardarse. Derechos de las víctimas y también de los victimarios. Una misión particularmente compleja en un diseño institucional como el mexicano, en el que la Procuración de Justicia carece de autonomía y se ha declarado una lucha sin cuartel contra un enemigo genérico llamado delincuencia organizada. Soplan vientos lúgubres para los derechos de las personas y sus enemigos están un poco en todas partes. Por eso celebro este foro y el espíritu que lo anima, porque soy de los que piensan que los institutos de transparencia pueden ser una poderosa palanca para enderezar las cosas.
Bienvenidos los instrumentos y programas para transparentar el estado de los expedientes y la evolución de los casos, sobre todo cuando se convierten en instrumentos de garantía para los imputados y para las personas involucradas en los juicios. Pero cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales, en este caso de datos personales, porque el de presunción de inocencia corre por la vía judicial, me parece que los institutos de transparencia y protección de datos personales también están llamados a jugar un papel relevante, no solo para proteger lo que establece el artículo 6º de la Constitución, sino también, en caso de que sea necesario, frente a las autoridades de procuración de justicia, frente a las televisoras, frente a los medios de comunicación y frente a cualquier otra instancia que desde una situación de poder vulnere los datos personales de los imputados que deben ser presuntos inocentes y nunca presuntos culpables. Muchas gracias.